Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre la literatura del barroco. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿cómo se desarrolló el barroco? El barroco fue un movimiento literario desarrollado durante el siglo XVII que rompe con el ideal clásico de naturalidad, equilibrio y armonía que venía imponiéndose durante el Renacimiento. Este movimiento emplea excesivos recursos estilísticos, subraya los contrastes violentos y desequilibrados y muestra una visión pesimista y desengañada. En este periodo, que se extendió desde el año 1600 y 1750 aproximadamente, por ejemplo, en la época primitiva fue durante los años 1580 a 1630. El periodo medio fue en los años 1630 a 1680. En el tardío se desarrolló en el año 1680 a 1750. Fue en las distintas expresiones artísticas donde se evidenció mejor la influencia barroca, oponiéndose al clasicismo, siendo más irracional, apasionado, teatral, dinámico y efectista, intensificando el realismo y potenciando contrastes y el desequilibrio. Ahora bien, vamos a ver algunas de las características de esta literatura barroca. Entre las principales características se pueden mencionar las siguientes. Los temas expuestos reflejan los acontecimientos más resaltantes del siglo XVII, como el hambre, la peste, la espiritualidad, el amor, la muerte, el pesimismo, el desencanto, entre otros. Varios de estos temas se representaron a través de la comedia. La literatura barroca nace como contraposición de la literatura renacentista. Uso excesivo y recargo de los recursos literarios, por tanto, aporta mayor complejidad para interpretar su contenido. Fue enriquecido el lenguaje con la incorporación de los términos conceptismo y culteranismo. Se emplea el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos de desengaño y melancolía. Ahora bien, veamos los recursos de la literatura barroca. Estos recursos van a ser las figuras literarias que se utilizó en esta época. Primeramente, exageración de figuras estilísticas como la metáfora, la imagen, el hiperbatón, el símil, etc. Después tenemos subraya los contrastes y los desequilibrios, presentando a la vez lo pequeño y lo grandioso, lo sublime y lo grotesco, lo feo y lo bello. Además, plantea temas que reflejan el desencanto, como la muerte, la vida como sueño, la fugacidad del tiempo y el desengaño que desplaza al optimismo característico del Renacimiento. Ahora vamos a hablar sobre las corrientes en la lírica barroca española, como el
culteranismo. El culteranismo es una corriente de la lírica barroca. Se caracteriza por la importancia del estilo, el cual se desarrolla con la utilización de cultismos provenientes del latín y el griego. Se le da un gran valor a la expresión, utilizándose además una serie de recursos como perífrasis verbales, uso intensivo de hiperbatón, tropos muy complejos y uso abundante de palabras esdrújulas. Todas estas características del lenguaje las utiliza un poeta culterano para la supremacía de la realidad sensorial y poder conseguir un universo artificioso. Estas formas consiguen lograr dar luz a temas que, a pesar de no tener gran importancia, son puestos a otro nivel por su alta categoría poética. El culteranismo fue llamado gongorismo porque su mayor representante fue Luis de Góngora y Argote. Después de ver el culteranismo, ahora veamos el conceptismo. El conceptismo fue la otra corriente literaria de la lírica barroca. Esta forma de escribir poética tomaba su estilo en la utilización del concepto expresado, el cual podía verse sometido a una serie de recursos semánticos con los que el autor podía hacer juegos, modificando su sentido, haciendo que éste fuera contradictorio, paradójico, irónico, satírico, etc. En efecto, se utilizaban recursos semánticos tales como la paradoja, la antítesis, la ironía, la caricatura, la hipérbole, el equívoco, etc., jugando con el concepto y atribuyéndole unos determinados sentidos o haciendo que el lector se les atribuyera. El mayor representante del conceptismo fue Francisco de Quevedo y Villegas. A ver algunos. Ahora vamos a hablar sobre algunos representantes del barroco de esa época. Empecemos por Félix Lope de Vega y vamos a ver un poco de su biografía. Su nombre completo fue Lope Félix de Vega Carpio. Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562, hijo de Félix de Vega, modesto bordador, y de Francisca Fernández Flores. Es famosa su precocidad. A los 5 años leía en castellano y en latín. A los 10 traduce El rapto de Proserpina de Claudiano y a los 12 escribe la obra teatral El verdadero amante. Estudió filosofía en la Universidad de Alcalá y se graduó de bachiller a los 20 años. Estuvo vinculado con los de la monarquía debido al servicio que prestó a marqueses, duques y condes. En 1583 participó en la expedición contra las Islas Azores, capitaneadas por el Marqués de Santa Cruz. Se dedicó con intensidad a la literatura y al amor. Al morir su primera esposa, Isabel de Urbina, se casa con Juana Guardo,
Tuvo otros amores más y en total 8 hijos. En 1614 se ordena sacerdote. Sus últimos años de vida, llenos de fama y popularidad, fueron de gran fervor religioso. Murió el año 1632. Toda la ciudad, conmovida, le tributa honores fúnebres a quien conoció como poeta del cielo y de la tierra, y como fénix de los ingenios. Ahora bien, vamos a ver algunas de sus obras. Lope logra que los temas tradicionales y populares de España adquieran nivel literario. Por ello, es considerado forjador del teatro nacional español. Su producción es vastísima y comprende dramas heroicos, Fuente Ovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el rey, etc. En dramas costumbristas tiene La niña boba, El perro del hortelano, La moza de cántaro, El anzuelo de Felisa, etc. En autos sacramentales tiene Las aventuras del hombre, La locura por la honra, etc. En novela tiene La Arcadia y La Dorotea. En poesía tiene Rimas humanas, Rimas sacras, Romancero espiritual, Soliloquios amorosos, De un alma a Dios, etc. Estas son sus obras de Lope de Vega. Ahora veamos el argumento de su obra Fuente Ovejuna, que es un drama heroico. La obra está basada en un episodio histórico ocurrido durante el reinado de los Reyes Católicos en un pueblo llamado Fuente Ovejuna. Don Fernando Gómez, comendador de la Orden de Calatrava, cometía abusos con el pueblo y en especial con las mujeres. A Laurencia, hija del alcalde Esteban, la rapta en el momento de su boda. Con Frondoso, cuando éste regresa, increpa a todos los hombres del pueblo por su falta de coraje para impedir el atropello. Estimulada la ira, el pueblo da muerte al comendador. Cuando el juez interroga individualmente a las personas, se produce siempre el siguiente diálogo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Enterados los reyes católicos de esta situación, absuelven al pueblo. Ahora bien, vamos a hablar sobre Luis de Góngora y Argote, sobre su biografía. Nació en Córdoba, sus padres fueron nobles, don Francisco de Argote y doña Leonor de Góngora. El poeta cambió el orden de sus apellidos según aparece por razones de eufonía. Estudió humanidades en Córdoba y concluye su bachillerato en la Universidad de Salamanca. Inicia estudios de Derecho, pero no los termina por su afición a la literatura. Vivió comprometido con el clero por su gran fe religiosa. En 1617 lo nombran capellán de honor de la corte de Felipe III en Madrid. Su fama fue más por virtudes literarias antes que eclesiásticas.
En 1626 sufrió un ataque cerebral que lo privó de la memoria y lo obligó a retornar a Córdoba. Al año siguiente fallece en dicha ciudad. Su obra que escribió Góngora es un conjunto de bellísimos romances, sonetos, canciones, letrillas y 3 poemas de mayor extensión y complejidad. Entre sus obras tenemos Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea y Panegírico al duque de Lerma. Inmediatamente después de su muerte, se publicó en un solo volumen sus 420 poesías. En vida solo había hecho público 37 composiciones. En todas ellas se aprecian algunas creaciones cultas, refinadas, difíciles y otras populares, sencillas y accesibles al lector. Haciendo alusión a estos dos tipos de obras, el famoso criterio español Méndez y Pelayo le endilgó los apelativos de ángel de las tinieblas y ángel de la luz. Ahora bien, vamos a hablar sobre Francisco de Quevedo. Nació Quevedo en Madrid el 14 de septiembre de 1580, de familia hidalga montañesa, hijo del secretario particular de la princesa María y más tarde secretario de la reina doña Ana, don Pedro Gómez de Quevedo. Se formó en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en la Universidad de Alcalá. Una estancia en Valladolid, mientras esta ciudad es sede de la corte, parece iniciar la interminable enemistad con Góngora. En sus años de estudio mantiene correspondencia con el famoso humanista belga Auguste Lipsius y desarrolla su interés por las cuestiones filológicas y filosóficas, y su afición a Séneca y los estoicos. En diversos testimonios del tiempo se hallan referencias a su ingenio, a su defecto visual y a su cojera. Poco hay en cambio sobre su vida amorosa y más detalles de sus actividades al servicio del duque de Osuna, que empiezan en 1613 y que le llevaran a desempeñar delicadas misiones diplomáticas, a menudo en la corte española, donde remite explícitas cartas a don Pedro Trelles Girón, como la fechada el 16 de diciembre de 1615. Estas actividades numerosas y agitadas terminan bruscamente con la caída de Osuna, conseguida por sus enemigos de la corte. Quevedo fue desterrado a la torre de Juan Abad y luego encarcelado en Uccle, para ser reintegrado a la torre, en donde hacía tiempo que mantenía un pleito por sus derechos de señorío como la misma. Regresa después a la corte y se relaciona con los nuevos favoritos, especialmente con Olivares, con quien establece complejas ligaduras. Durante todos estos movimientos nunca deja de amistarse o reñir con variados personajes del momento, amistades con Carrillo y Sotomayor y Lope, enemistades con Góngora, Pacheco de Narváez, Morovelli de la Puebla, ni describir asiduosamente los múltiples territorios literarios en que se mueve, festivos, morales, políticos, un matrimonio poco exitoso en 1634, probablemente debido a la presión de la duquesa de Medinaceli, nuevos pleitos, nuevos escritos y la prisión en 1639.
por razones todavía no aclaradas del todo, que le mantendrá en San Marcos de León hasta poco antes de su muerte. Puesto en libertad en 1643, muere el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes. Algunas de las obras de Francisco de Quevedo son El alguacil endemoniado, El chitón de las tarabillas, Sueño del infierno, Sueño del juicio final, La cuna y la sepultura, Las islas de los monopantos, La vida del buscón, Sueño de la muerte, El mundo por dentro y Sueños y discursos.